Lo que ocurrió en Austria no fue una simple victoria de George Russell. Fue un disparo que todavía retumba en cada rincón del paddock. Y ahora, apenas unos días después, el circo aterriza en Silverstone con más preguntas que certezas, con heridas abiertas y con un campeonato que está a punto de girar de una forma que muy pocos esperaban. Todo parecía bajo control para Kimi Antonelli. Líder sólido, piloto intocable, el chico que estaba domesticando la Fórmula 1 en su primer año real de pelea. Pero aquella tarde en Spielberg, mientras George Russell veía la bandera a cuadros en primera posición y Max Verstappen se colaba segundo a menos de 2 segundos, empezó a escribirse una historia nueva. Una historia que no aparece en las clasificaciones oficiales. La historia de lo que realmente está pasando dentro de los equipos. Porque esto ya no es solo una temporada más. Esto empieza a oler a ajuste de cuentas, a trampas psicológicas, a ingenieros que trabajan contra el reloj y a pilotos que sienten como el suelo se mueve bajo sus pies. Hoy no vamos a leer la previa de Silverstone como quien mira el menú del día. Vamos a abrir el garaje, a forzar las cerraduras de los despachos y a entender por qué esta carrera puede reventarlo absolutamente todo. Y arrancamos con la imagen que aún quema en la retina de cualquier aficionado serio. Russell cruza la meta, Antonelli termina tercero, Verstappen segundo, y los tres separados por menos de 2 segundos. En la superficie un carrerón. En el fondo una señal que llevaba meses gestándose. Mercedes ganó en Austria, sí, pero lo que realmente ganó fue algo mucho más peligroso, la certeza de que tiene 2 pilotos en estado de ebullición y una guerra psicológica que ya no podrá esconderse debajo de la alfombra. Russell recortó 40 puntos a Antonelli. 40 puntos no son una anécdota, son un farpazo en la yugular de un líder que hasta hace nada parecía intocable. Y cuidado porque no fue una victoria cualquiera. Fue una victoria de autoridad en un circuito que no regala nada, con una estrategia afinada, con un coche que por fin mostró fiabilidad después de arrastrar problemas eléctricos que parecían crónicos. Mercedes llegó a Austria con un paquete de batería nuevo, suspensión delantera revisada, ajustes de refrigeración y sobre todo con la voluntad de cerrar de una puñetera vez el capítulo de los abandonos estúpidos. Pero aquí empieza la parte que no todo el mundo está contando. Porque sí, Russell ganó, pero no lo hizo con una superioridad aplastante. No fue ese tipo de victoria en la que sacas 15 segundos, abres la radio y le dices a tu ingeniero, vamos a por la vuelta rápida. Fue una victoria de oficio, de resistencia, de leer cada curva sin margen de error. Y eso, queridos aficionados, deja abierta la pregunta más incómoda para Silverstone. ¿Es Russell el hombre que puede tumbar a Antonelli, o simplemente aprovechó un fin de semana redondo mientras su compañero salvaba los muebles? No pocos analistas se preguntan si el verdadero examen le llega ahora, en casa, con el público rugiendo su nombre, con la historia de Silverstone presionándole las cervicales y con un Antonelli que tiene sangre fría de campeón veterano. Porque Antonelli ha tenido carreras en las que simplemente se ha plantado en cabeza y ha dicho, hoy no me gana nadie. Russell todavía no ha regalado esa sensación. Ha sumado, ha estado ahí, ha sido inteligente. Pero el hambre de campeón no se sacia con inteligencia. Se sacia con intimidación. Y en Silverstone o Russell asusta de verdad, o Antonelli le recordará a todo el planeta quién manda aquí. Pero ese es solo el primer cuchillo sobre la mesa. Hay otra historia que empezó a escribirse en el Red Bull Ring y que tiene a media parrilla mirando de reojo con el ceño fruncido. La historia de Max Verstappen. Verstappen no ganó, pero logró el mejor resultado de su temporada. Segundo a 1,6 segundos del ganador, metiendo al Red Bull en una posición de podio que sabe a resurrección. Y no solo fue Max. Su compañero Ajar terminó hablando maravillas del coche. Dijo textualmente que la sensación con el monoplaza había sido fenomenal. Esa declaración vale oro. Porque no estamos hablando de Verstappen haciendo magia negra para enmascarar un trasto difícil de conducir. Estamos hablando de un segundo piloto que también sintió el coche competitivo. Es decir, el paquete de mejoras que Red Bull llevó a Austria no fue una capa de pintura. Fue una revisión profunda que devolvió al RB22 algo que llevaba meses sin tener, credibilidad. Y eso, en este momento del campeonato, es dinamita.
Porque si Red Bull confirma en Silverstone lo que dejó ver en el Red Bull Ring, el cuento del campeonato cambia de protagonista sin avisar. Seamos justos. No estamos diciendo que Red Bull vaya a arrasar. El equilibrio del coche en curvas rápidas todavía es una incógnita, y Silverstone es justo el juez más despiadado que existe para eso. McGots, Beckett y Chapel no son curvas, son una sentencia. Necesitas apoyo, necesitas confianza, necesitas un morro que se clave con precisión milimétrica y una trasera que no te escupa hacia la grava cuando aceleras al límite. Si el Red Bull supera eso, se habrá terminado la condescendencia. Ya no hablaremos de si Verstappen se marcha o se queda. Hablaremos de hasta dónde puede llegar este año un coche que ha vuelto a morder. Y mientras tanto, hay un elefante vestido de rojo paseándose por el paddock sin que nadie quiera mirarle a los ojos. Ferrari. ¿Qué demonios le pasa a Ferrari? En Austria el sábado ilusión. Leclerc segundo en clasificación, Hamilton tercero. Ambos acariciando una primera línea que olía a remontada. El domingo tortura. Hamilton quinto, Leclerc octavo, 3 paradas para los dos porque los neumáticos se derretían como mantequilla en una sartén. Degradación brutal, sobrecalentamiento, una parte trasera que bailaba en cuanto el piloto intentaba empujar más de 3 vueltas seguidas. Eso no fue estrategia, fue supervivencia. Y eso, que ya es grave en cualquier trazado, en Silverstone se convierte en un problema existencial. Porque este circuito no perdona la más mínima debilidad en carga lateral. Aquí el neumático delantero izquierdo sufre tortura china durante curvas eternas, apoyos constantes y cambios de dirección a velocidad de infarto. Es venenoso. Cada vez que parece que va a despegar, el suelo se abre bajo sus ruedas. Y en un fin de semana al sprint, con poco tiempo para corregir, la presión se multiplica. Hamilton, por su parte, tiene una oportunidad emocional tremenda. Corre en casa, el público le adora, y en su fuero interno sabe que este puede ser uno de esos momentos en los que un piloto marca territorio. Pero también sabe que el Ferrari actual no está para peleas directas con Mercedes ni con Red Bull si la carrera se desarrolla con normalidad. El hambre está, la magia puede aparecer, pero la realidad técnica es un lastre que pesa toneladas. Y aquí quiero hacer un inciso, porque hay un detalle del que casi nadie está hablando. En la fábrica de Maranello son conscientes de que la mejora de motor llegada a Austria fue solo un primer paso casi testimonial. No era una varita mágica. Pero la interpretación que ha hecho la prensa italiana ha sido durísima. Algunos columnistas ya están cuestionando la capacidad del equipo para mantener una línea de desarrollo coherente. Se habla de nervios, de presión de los patrocinadores, de la sensación de que cada año la historia se repite con un guión cruel. Y cuando esa narrativa cala en un equipo, se convierte en una losa que aplasta incluso al talento más brillante. Pero esto es solo la cima de la montaña. Porque si bajamos a la zona media, encontramos historias que van a reventar en cualquier momento. Alpine, por ejemplo, se presentó en Austria con un paquete de mejoras ambicioso: alerón delantero nuevo, nariz rediseñada, ajustes en el difusor. Lo que se dice un paso adelante de verdad. Y el resultado fue un batacazo sin paliativos. Gasly 13º, Colapinto 15º, 0 puntos, mal ritmo, agarre inconsistente y la sensación de que cada vuelta era un suplicio técnico. La lectura fría es muy sencilla. O Austria fue un accidente, una mala ventana de configuración en un fin de semana al sprint que les pilló con el pie cambiado, o Alpine ha empezado a perder el rumbo justo cuando la zona media está más apretada que nunca. Silverstone es el detector de mentiras perfecto. Si el paquete realmente funciona, se verá en las curvas rápidas, en la estabilidad a alta velocidad y en la capacidad de mantener vivos los neumáticos. Si no, no habrá excusa. Y lo peor es que el golpe anímico puede ser devastador. Porque Alpine se ha vendido como el quinto equipo de la parrilla, el aspirante a todo en la tierra de nadie. Si ese discurso se derrumba en casa, con la prensa francesa y británica encima, el proyecto empieza a crujir por los cimientos. Racing Bulls, en cambio, llega con la cabeza bien alta. En Austria fueron el equipo que más ruido metió en la zona media sin necesidad de estridencias.
Lawson noveno, Lindblad décimo, los dos en Q3, un fin de semana sin dramas y con retoques en la parte trasera que funcionaron a las mil maravillas. No van a ganar carreras, ni siquiera van a luchar por podios, pero en este momento están mostrando una fiabilidad de resultados que vale su peso en oro. Y en Silverstone, donde la gestión de neumáticos y la confianza del piloto marcan la diferencia entre sumar puntos o desaparecer, esa solidez puede ser un billete directo hacia la zona noble de la clase media. Williams, en la otra cara de la moneda, aterriza en Gran Bretaña con un nudo en el estómago. En Austria se dieron de bruces con la realidad. Sin mejoras, sus dos coches cayeron en Q1. Sainz 17º, Albon 18º, y la explicación fue tan simple como dolorosa. Mientras los rivales traían piezas nuevas, ellos se quedaron atascados. Albon fue todavía más explícito. En curvas lentas el coche respondía más o menos, pero en cuanto llegaban los virajes rápidos el monoplaza se convertía en un ladrillo. Ahora imaginen el examen que les espera en Silverstone. Un trazado que es pura curva rápida, que exige carga aerodinámica a raudales y que no esconde nada. Bowles ha prometido un pequeño paso, pero un pequeño paso en este escenario suena a aspirina contra una enfermedad crónica. Ser realista es esperar un milagro para escapar de la Q1. Aston Martin compite en casa, con la fábrica a tiro de piedra y una legión de seguidores que suspiran por ver verde. Lástima que el coche un año más sea una ruleta rusa. En Austria tocaron fondo de verdad. Últimos en clasificación, un abandono y Alonso años luz de los puntos. Fernando intentó rescatar algo diciendo que el monoplaza se sentía más predecible. Casi una victoria moral. Pero en Silverstone la previsibilidad no te da puntos, te da 0,0 si no va acompañada de ritmo. El gran paquete de mejoras no llegará hasta Spa, así que aquí el objetivo es sobrevivir con dignidad, esperar el caos y rezar para que una bandera roja salvadora les meta en la pomada. Cadillac sigue siendo la gran incógnita. En Austria llevaron un paquete enorme, casi medio coche nuevo. Difusor, suelo, pontones, carrocería. Pero los problemas eléctricos de Pérez y los fallos en el suelo de Bottas impidieron siquiera comprobar si las piezas valían para algo. Silverstone será la primera prueba real de todo ese desarrollo. No esperen milagros, pero sí sabremos si el proyecto americano tiene al menos dirección. Y si la mejora del motor Ferrari ayuda, puede que empecemos a verlo salir del sótano de la parrilla. Pero más allá de los nombres propios, hay una verdad silenciosa que planea sobre este gran premio. Silverstone es un detector de mentiras. No perdona los coches mal equilibrados, destroza a los pilotos que dudan, castiga a los equipos que esconden carencias bajo números maquillados. Aquí no basta con tener buena velocidad punta ni con cargar el alerón trasero como quien pone un parche. Si tu coche no cambia de dirección con fluidez, si no mantiene la velocidad en la secuencia infernal de McGots, Beckett y Chappell, si no cuida los neumáticos bajo cargas laterales que te arrancan décimas en cada apoyo, estás muerto. Es un circuito que construye la vuelta con ritmo, con fe y con una entrega absoluta por parte del piloto. Y este año llega con formato sprint, lo que significa menos entrenamientos, menos tiempo para afinar la puesta a punto, menos margen para el error. Cada decisión técnica tomada el viernes será irrevocable. Cualquier desajuste en el equilibrio aerodinámico o en la altura de la suspensión se pagará con sufrimiento el sábado y sangre el domingo. En ese ambiente de presión extrema, los equipos grandes tienen la oportunidad de mostrar su verdadera jerarquía y los pequeños de desnudarse sin compasión.